arreglando unos detallitos acá de discusiones, debates como estos, siempre con la finalidad de crear más y mejores ciudadanos en Venezuela y el mundo. Desde Más Ciudadanos nos apostamos por la formación de líderes sociales positivos a través de la educación de calidad y, bueno, siempre contentos de contar con ponentes tan exitosos como usted. Bienvenidos a todos los que están llegando a la sala de conferencias. Hoy nuestra cuarta sesión con el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Para ir presentándolo un poco, el doctor Aveledo es profesional en ciencias políticas, con diplomados en gerencia, literatura inglesa y técnica legislativa, profesor de posgrado en la Universidad Metropolitana, donde coordinó por 10 años la especialización en gerencia pública y en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Asimismo, es autor de 26 libros de temas políticos, históricos y jurídicos. El doctor Aveledo se desempeñó 2 veces como diputado suplente y 3 veces como diputado por Lara al Congreso de la República, institución donde también por 2 años fue presidente de la Cámara de Diputados. Fue secretario privado del presidente de la República desde el año 79 hasta el 83 y presidente de Venezolana de Televisión hasta el año 84. Entre el año 2001 y 2007 fue presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, cuya formación promovió desde marzo de 2009 hasta julio del 2014. Una vez más, doctor Ramón Guillermo, bienvenido. Un honor desde Más Ciudadanos tenerlo aquí con nosotros. Para explicarle un poquito la dinámica, tome todo su tiempo para ofrecernos esta ponencia. Y al final se hará una ronda de preguntas y respuestas donde los participantes a través de este chat nos harán llegar las preguntas dirigidas a usted. Yo se las estaré mencionando al final de su ponencia, como ya mencioné, y bueno, usted tendrá el espacio para responderlas. Gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a la asociación por la invitación y además por su insistencia en requerir mi participación. Yo aprecio mucho el trabajo que hacen y espero que lo sigan haciendo para el bien de nuestro futuro, porque el futuro es algo que está en nuestras manos. El futuro no es algo que nos cae, que se nos aparece de pronto, sino algo que construimos los ciudadanos. Y en la ciudadanía se empieza pronto. Uno no espera a ser mayor de edad o a tener derechos políticos para poder ser ciudadano. En realidad, uno puede ejercer y debe ejercer la ciudadanía en el nivel que le corresponde a sus posibilidades desde temprano, tan pronto pues como tenga esa posibilidad. Yo creo que hay 2 cuestiones previas a las cuales debo referirme, que son como el marco del tema que se me propone tratar, de qué es, de cuál es el papel de la sociedad civil para en la construcción de la democracia. En primer lugar, lo que debemos, perdone un momento, escúcheme, debo arreglar un problema aquí en un instante estoy de vuelta. Ok, no se preocupe, profesor. Bueno, vamos a dar los minutos al profesor que quiere y en breve lo tenemos de vuelta. Sí, aquí estoy de vuelta. Muchísimas gracias. Gracias por la comprensión, por tener que arreglar algo aquí en el apartamento. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿qué es sociedad civil? Y en segundo lugar, ¿qué es democracia? Parece que fueran cosas muy obvias, pero nunca está de más repasarlas, aunque suene a llover sobre mojado. Uno podría ver qué es la sociedad civil, el concepto, la definición de sociedad civil desde 2 perspectivas. Una amplia que se refiere a la vida social, a la vida civil,
el doctor Urrar Pietri decía, la sociedad civil es la sociedad y punto. Era su manera de ver las cosas y es una forma de ver el asunto. Otra forma de ver el asunto es la sociedad civil como estructura, como organización. Y eso se refiere a los cuerpos intermedios, a las organizaciones no gubernamentales. Podríamos resumirlo en todo lo que no es estatal, porque lo que define a la sociedad civil es exactamente su condición independiente del Estado. No es, cuando decimos sociedad civil, su oposición, su contrario no es la sociedad militar, no es civil versus militar, es civil frente a estatal, es civil frente a público, ciudadano frente a público. Y me permitiría explicarlo de este modo. Un militar, cuando actúa como vecino o como consumidor o como padre o representante en la comunidad educativa del colegio donde estudian sus hijos, o como votante, o como usuario de servicios públicos, es parte de la sociedad civil, aunque su profesión sea ser militar. Por eso es que no conviene el ver como una oposición, como una antinomia entre sociedad civil y estructura militar. La estructura militar como estructura es estructura pública, es parte del Estado. Y entonces sí aparecería en esa polaridad lo público y lo ciudadano, es decir, lo estatal y lo civil. Pero las individualidades, aun cuando tengan actividades que sean públicas, forman parte de las actividades, en sus otras actividades forman parte de la sociedad civil, porque los seres humanos no tenemos una sola dimensión. Un ministro puede ser al mismo tiempo representante en el colegio donde estudian sus hijos, o un diputado puede ser y es en la práctica vecino de su urbanización, de su barrio o de su sector, o es consumidor o es usuario de servicios públicos, porque las personas somos multidimensionales, no somos unidimensionales. En ese sentido, aun cuando hay una realidad organizativa de la sociedad civil en todo ese conjunto de estructuras creadas voluntarias, libremente, por las personas para asociarse de acuerdo a sus intereses, a sus aficiones, a sus actividades, esa multiplicidad libre hace que las personas se adhieran a esas distintas actividades y hacen que todos seamos parte de la sociedad civil. Es decir, nadie deja de ser parte de la sociedad civil porque tenga una ocupación o una profesión vinculada a lo público, porque la sociedad civil es la vida civil, por lo tanto es toda la vida social. Yo creo que eso es importante tenerlo claro para poder ir comprendiendo la vinculación, la relación que hay entre la política y la sociedad civil. Y veamos también el otro concepto que está implícito en la invitación que ustedes me han hecho, que es la democracia. Y uno debería mirar un concepto de democracia. Entre muchos que hay, yo siempre he tenido como favorito el concepto que está en este librito, un librito que está conmigo desde 1968, es decir, que tiene ya como 50 años conmigo. Es un librito que compré justo antes de entrar a la universidad, un diccionario de política de un profesor americano que también fue senador y candidato presidencial, el senador por Minnesota, Eugene McCarthy.
Y a mí me gusta mucho este concepto, que lo comparto con ustedes, porque me parece que describe de un modo muy integral lo que es la democracia. Dice, una filosofía de organización política y social que da a los individuos un máximo de libertad y un máximo de responsabilidad. Fíjense ustedes que allí está, digamos, concebido integralmente la idea de democracia. En primer lugar, no solo es una práctica, es una práctica, es una organización, pero es también una idea. Es primero que todo una, como dice él, una filosofía de organización social y política. Es decir, no es solo de organización política, no se trata solamente de un mecanismo relativo al ejercicio del poder y al modo como elegimos a los que lo ejercen y a las reglas dentro de las cuales se ejerce ese poder y a los derechos y deberes que con relación al poder tenemos. No se trata de una organización social también. Fíjense ustedes que en ese caso ya la relación entre sociedad civil, es decir, entre sociedad y política democrática es íntima, es indisoluble. ¿Por qué? Porque la filosofía democrática, la idea democrática incluye a la organización social y a la organización política. ¿Y por qué se caracteriza la organización social y política que la democracia promueve? Se caracterizan por la libertad y por la responsabilidad. Libertad y responsabilidad que también son conceptos unidos, que son conceptos interrelacionados, que tienen como un matrimonio indisoluble. ¿Por qué? Porque somos libres porque somos responsables y somos responsables porque somos libres. No, si uno hace algo obligado, hace algo porque no tiene más remedio, porque se lo imponen, eso que hace no es algo de lo que sea responsable. ¿Por qué? Porque somos responsables de los actos que hacemos libremente, no de los actos que nos son impuestos, no de los actos que nos son mandados, a los cuales nos llevan amarrados, nos llevan obligados. Por eso, por ejemplo, la participación, que es una de las características de la sociedad democrática, o debe ser una característica de la sociedad democrática, tiene que ser libre, porque si la participación es obligada, si la participación es decretada, es impuesta, no es verdadera participación, no es un ejercicio de libertad, porque no es un ejercicio de responsabilidad. Y al revés, la libertad impone responsabilidades, impone deberes. No tiene solo la cara de los derechos, tiene también la cara de los deberes. Y deberes y derechos también van juntos. Yo he escuchado y respeto mucho a las personas que tienen ese modo de pensar, a la gente que defiende el bienestar de los animales, la gente que cuida y vela porque los animales no sean maltratados, no reciban tratos injustos, tratos agresivos, tratos violentos. Ahora, siempre digo que no se trata que los animales tengan derecho, se trata de que los seres humanos, las personas, tenemos el deber con relación a los animales de tratarlos bien, de tratarlos humanamente, de tratarlos decorosamente. ¿Por qué no pueden tener derechos los animales? Porque no tienen deberes, porque no, como no son racionales, no tienen libertad para actuar, son instintivos, actúan por instinto. Los seres humanos, en cambio, actuamos racionalmente, decidimos libremente y por eso tenemos derechos y tenemos deberes. Eso no quiere decir que podamos maltratar a los animales, al contrario,
tenemos la obligación, tenemos el deber de tratar a los animales como ellos se merecen, de tratarlos con afecto, de tratarlos con cuidado, de no maltratarlos, de no tratarlos violentamente. Eso lo digo porque así es más fácil entender cómo libertad y responsabilidad están estrechamente unidos. Dice, se completa esta definición de McCarthy, de filosofía de relación política y social, que le da al individuo un máximo de libertad y un máximo de responsabilidad. Dice, generalmente la democracia requiere de instituciones a través de las cuales los individuos están periódicamente la oportunidad de ejercer su escogencia acerca de quiénes lo liderizarán y cuáles son las políticas públicas y programas que desean que orienten el gobierno. Esto es otro asunto muy importante, y es que la democracia opera a través de instituciones. La institucionalidad, la estructura, la armazón institucional es la que nos provee los canales justos, los canales de participación y lo que nos da la posibilidad de escoger periódicamente a quienes nos gobiernan y a las políticas públicas con las cuales estos gobernantes y representantes se comprometen. Esta idea de democracia como organización política y social que nos da un máximo de libertad y un máximo de responsabilidad a nosotros las personas que integramos la sociedad, no ha sido vista siempre de todas las maneras y no ha sido de la misma manera y no ha sido vista siempre de la misma manera aquí en Venezuela. Tuvimos durante un buen tiempo la idea de los intelectuales, sociologistas del positivismo, que pensaban que Venezuela era un pueblo inepto y que por lo tanto la democracia no pasaría nunca entre nosotros de ser algo teórico, un buen deseo, una buena intención, pero que siempre requeriríamos, por nuestras características sociológicas y antropológicas, de una mano fuerte, de un gendarme necesario, de un César democrático que pudiera mantener el orden y la paz en nuestro país. Ante eso, esa manera de pensar reaccionó en dos libros muy interesantes el profesor Augusto Mijares. Él tiene dos libros interesantísimos que les voy a mostrar por fuera, desde luego, no voy a poner a leerlos. Una es la interpretación pesimista de la sociología hispanoamericana. Él analiza esa propuesta de los positivistas que considera una interpretación pesimista de la sociología de nuestros países de América Latina y le responde a esa filosofía en este libro, a esa visión pretendidamente cientificista, le responde con que la posibilidad, la reacción, la forma de crear una sociedad democrática en Venezuela está dada por los usos, las prácticas de la sociedad civil. Esa es su respuesta, dice, frente al atraso, frente al poder ejercido por la violencia, frente a esas carencias que en nuestro desarrollo como pueblo, nuestro devenir como pueblo, podemos tener y que han limitado nuestro ejercicio democrático, la respuesta está en los usos, en las prácticas de la sociedad civil.
a las cuales se refiere en otro libro que se llama Lo afirmativo venezolano. Estos dos los tengo yo como parte de las obras completas de Mijares, pero hay otras ediciones de estos libros. Inclusive yo creo que algunos de los textos están ya en internet. Lo afirmativo venezolano es exactamente un alegato en sentido contrario de la filosofía de la sociología pesimista. Y lo que habla aquí es de las muestras que la sociedad venezolana ha tenido para evidenciar su capacidad de entenderse, su capacidad de vivir en paz, su capacidad de tolerar. Muy en la línea esta visión de el profesor Mijares con lo que contemporáneamente han manifestado, ha expresado en muchas oportunidades y probablemente lo hizo en la charla que tuvo con ustedes, la ponencia que tuvo con ustedes, la profesora de Historia Inés Quintero, quien fue directora de la Academia de la Historia hasta hace poco y que es una de las personas que en nuestro medio y en nuestro tiempo ha insistido más en destacar esa otra capacidad de los venezolanos, esa capacidad no para silenciar el conflicto, sino para saber resolver el conflicto, saber canalizarlo a través de los medios propios de la sociedad civil. Por cierto, destaca el profesor Mijares en sus obras la tenacidad de la sociedad civil venezolana por manifestarse, por abrirse campo, por expresarse aún en momentos muy difíciles, aún en momentos muy violentos, aún en momentos de guerras civiles, de dictaduras. Y cita distintos ejemplos de liderazgos sociales. El caso, y uno de los casos que más destaca son casos como el de Fermín Toro o el de Cecilio Acosta, que fueron civiles que abogaron por una vida civil y pacífica en tiempos de violencia, en tiempos en que parecía que estábamos condenados para siempre a la imposición de los hombres de armas. Otro asunto, ya no solo venezolano, sino podríamos decir universal, y que yo creo que en estos momentos en que en todo el planeta se realza la condición de una sola humanidad, de que somos un solo pueblo en todas partes. Al fin y al cabo, esta terrible pandemia, que es una amenaza tan grave, al final es un riesgo para todos. Es un riesgo que no reconoce distinciones, ni geográficas, ni económicas, ni sociales, y yo creo, ni étnicas. Y yo creo que esto es también una gran enseñanza que seguramente trataremos en las preguntas y podrán ustedes ver en otras partes de este seminario que vienen haciendo con estas invitaciones, hoy la mía. Pero hay un asunto que yo quiero subrayar antes de pasar a otra parte de mi exposición, que es que, como se sabe, la palabra democracia tiene dos raíces, dos palabras la componen, ambas de origen griego. La palabra demos y la palabra kratos. La palabra kratos es gobierno y la palabra demos es pueblo. Y por eso se dice que la democracia es el gobierno del pueblo. Ahora, el demos ha ido cambiando a raíz de la evolución histórica. Del demos formaban parte originalmente solamente los hombres libres, estaban excluidos los esclavos. Pero la esclavitud dejó de existir, gracias a Dios. Fue desechada por la humanidad. Entonces se incorporó al demos ese gentío que antes no formaba parte de él. Durante muchos años
sorprendentemente durante demasiados años. En realidad, hasta hace apenas un siglo o menos, la mitad de la población humana no formaba parte del demos. Estoy hablando de las mujeres eran excluidas del demos. No podían votar, no podían participar en la política, no podían ser elegidas. Es decir que hasta ese momento nada menos que la mitad de la especie humana era excluida. Pero después hemos ido incorporando a otros sectores. Ha habido distintos sectores de la población, distintas minorías que reclaman su presencia, reclaman su exigencia y cosas que antes no se planteaban, ahora se plantean. Por ejemplo, antes como la gente duraba menos años de vida, entonces toda esta cosa de la tercera edad, de los derechos de la tercera edad, aunque le buscan a eso distintos nombres más o menos caritativos, como los años dorados o la tercera, la juventud prolongada. En realidad estamos hablando de la gente vieja, es decir, de la gente como yo y de aquí para adelante. Esa realidad antes no existía o existía mucho menos porque el promedio de vida era mucho menor. La gente se moría mucho más temprano. Ahora, al haber mucho más viejos, pues hay derechos de los viejos y reclamos y exigencias. Y entonces los jubilados somos muchos más. Hay reclamos relativos a los derechos de la tercera edad. Y así en cada uno de los aspectos. Bueno, en buena parte del mundo había discriminación racial. Todavía hoy, en muchas partes, hay una postergación de los pueblos indígenas o hay una diferencia, una desigualdad en el trato entre la gente de la ciudad y la gente del campo, o una desigualdad como ahora. Nosotros antes no éramos tan sensibles al asunto, pero como ahora tenemos 5 millones de venezolanos viviendo fuera del país, sabemos que hay una discriminación con relación a los migrantes. Y entonces no todos los países tienen la misma apertura o no todos los niveles de las sociedades tienen la misma apertura frente a los inmigrantes. Entonces, el demos ha ido cambiando, es lo que quiero decirles. El demos ahora es un demos mucho más plural, mucho más diverso. Y eso va a influir mucho en la política y va a influir mucho en esa interrelación entre sociedad civil y democracia. Porque la democracia, que es por definición el sistema político y el sistema social que reconoce y garantiza el pluralismo, tiene que estar siempre atenta, tiene que estar siempre permeable, sensible, tener su sistema de radar muy, muy bien sintonizado con esas distintas corrientes que surgen de la sociedad, porque con esos nuevos reclamos, para poder asimilarlos dentro de una perspectiva de bien común. El bien común que no es solamente la suma de los bienes individuales, sino que es una situación dinámica que va cambiando en la medida que tiene nuevas exigencias, en la cual se desarrolla la convivencia de todos de un modo éticamente aceptable, de un modo pacífico y un modo satisfactorio, para que todos puedan o podamos realizarnos plenamente como personas. Porque en eso yo siempre recuerdo la idea lebretiana de Luis José Lebret, que era un filósofo de la primera mitad del siglo XX, de que el desarrollo es el paso de un nivel menos humano a uno más humano de vida. El desarrollo
no es pues solo político, no es pues solo económico, no es pues solo cultural, es todas esas cosas y todas aquellas que forman parte de esa multidimensionalidad que la persona humana tiene. Pasando a otro aspecto, debo decirles entonces que el desarrollo exitoso de la relación entre la sociedad y el poder en una democracia, de modo que el poder sea más democrático, en el sentido de que sea más social, porque aquí es un asunto que yo creo que hay también que subrayar en este momento y que si yo quisiera dejarles a ustedes un mensaje de esta conversación, les diría que el quid de la relación sociedad civil, democracia, no es cómo politizar más lo social, sino cómo socializar más lo político. Esa es para mí la verdadera proporción, la proporción correcta. No una politización de lo social en el sentido de instrumentalizarlo, someterlo y regimentarlo, sino una socialización de lo político en el sentido de lograr que lo político exprese de una mejor manera, de una manera más eficaz, las aspiraciones, los deseos, los anhelos, los derechos y los deberes de toda esa diversidad, de todo ese pluralismo social. Es decir, lograr que lo político sea más democrático, es lograr que lo político sea más social. En Venezuela esa relación ha tenido, por supuesto, obstáculos. En todas las sociedades lo tiene y en Venezuela los ha tenido señaladamente en los siguientes aspectos. Un primer aspecto fue la violencia, porque el siglo XIX venezolano estuvo signado por la violencia con muy pocos y breves periodos de paz. La violencia de las guerras civiles. Hay distintos libros. El más famoso quizás sea Los años de la ira, de Antonio Arraiz, por cierto, pariente del profesor Rafael Arraiz Luca, un historiador y escritor venezolano contemporáneo muy importante. Arraiz tiene un libro llamado Los años de la ira, que es un ensayo sobre las guerras civiles del siglo XIX. Todo el siglo XIX venezolano se fue en la guerra. Tuvimos la guerra de independencia, que fue muy larga y muy dura en nuestro país, que empezó en el año 11-12 y que continuó hasta el año 23 con la batalla naval del lago de Maracaibo. Después el periodo de la Gran Colombia, cuando estábamos nosotros formando un solo gran estado, con la Nueva Granada, hoy República de Colombia, con Panamá, que era el departamento del Istmo de la República de Colombia, y con el Ecuador, formamos una sola gran república presidida por Bolívar, que era la Gran Colombia. Ahí tuvimos entre el año 21 y el año 30 un periodo de relativa paz y después un periodo de paz cuando nos separamos y entre el año 30 y el año 48 del siglo XIX, de la primera presidencia de Páez a la presidencia de José Tadeo Monagas, un periodo inestable porque hubo intentos de revoluciones o de golpes de Estado, como la revolución de las reformas de varios militares contra el presidente José María Vargas, pero en general bastante estable. Pero desde el año 48 en adelante, desde el asalto al Congreso el 24 de enero del 48, a lo largo de todo el siglo XIX, no hicimos más que vivir en guerras
civiles, en revoluciones, en dictaduras o a veces en una combinación de varias de ellas. Así que vivimos sin paz ninguna. Y fíjense ustedes que desde que fue la última batalla de nuestras guerras civiles, fue en 1903, la batalla de Ciudad Bolívar, en la cual el ejército del gobierno de Castro, que encabezaba en ese momento ese ejército, el general Gómez, derrotó al general Nicolás Rolando, el último de los líderes de la Revolución Libertadora que seguía peleando. En la verdad, para que tengamos una idea, porque a veces pensamos que, bueno, Venezuela siempre ha sido así. No, mire, para que tengamos una idea, en la batalla de Ciudad Bolívar, en 3 días hubo 1.500 bajas en un país de muchísimo menos población que hoy. Y fueron enfrentamientos entre ejércitos grandes. A lo largo del 19 y del 20 tuvimos también periodos de dictaduras. Periodos largos. Vivimos en dictadura hasta el año 35 en diciembre y después desde el año 48 hasta el año 58, 10 años más. Es decir, cerca de 60 años del siglo XX transcurrieron en dictaduras. Cuando murió el general Gómez en diciembre del 35, un intelectual venezolano muy importante, Mayor Picón Salas, pronunció una frase que se considera como un clásico, es que el siglo XX venezolano empezó en 1936. Bueno, porque era tal el atraso en que vivía el país, el atraso en su desarrollo social, en su desarrollo político, que se consideraba que el siglo XX todavía no había comenzado. Esa circunstancia nos dice que las guerras y las dictaduras, ninguna fue guerra internacional, fueron todas guerras civiles. Y las dictaduras coartaron, impidieron, obstaculizaron el desarrollo político venezolano y obstaculizaron una relación que debería ser muy natural entre la sociedad civil y el poder político, que es lo que permite que la democracia se desarrolle. Y ahora en el siglo XXI hemos tenido esta situación progresivamente autoritaria, progresivamente agresiva, dictatorial, del llamado socialismo del siglo XXI. ¿Por qué las guerras, las dictaduras y este socialismo del siglo XXI obstaculizan la relación normal, sana, entre la sociedad y el poder? ¿Por qué obstaculizan la influencia de la sociedad civil en la democracia? Porque desarticulan, porque impiden que la sociedad se relacione o se atraviesa en el desarrollo de la sociedad e impiden mediante la represión o mediante la ignorancia, la indiferencia, el que sociedad civil y poder político tengan la conexión, los canales de comunicación que le permitan desarrollarse sanamente. ¿Por qué es tan importante que la sociedad civil se relacione con la sociedad política o con el poder político, que es el modo como el poder sea verdaderamente democrático, porque refleja toda esa diversidad de la vida social? Bueno, en primer lugar, porque la articulación de la sociedad, el pluralismo. La sociedad es diversa por definición. No es diversa porque alguien lo decrete, porque alguien lo haya decidido así, como nunca será uniforme
porque alguien decida que en el seno de la sociedad conviven opiniones, intereses, pareceres, creencias que son distintas. No es que sean distintas, el problema no es la diversidad es natural. El problema no es ni siquiera que tengan conflicto en sí. El problema es que la sociedad, que el orden político garantice un modo razonable para dirimir esos conflictos y resolverlos equilibradamente. Por ejemplo, la relación entre el capital y el trabajo va a ser potencialmente generadora de conflictos. La relación entre productores y consumidores va a ser potencialmente generadora de conflictos. La relación entre los productores del campo y los industriales, o entre estos y los comerciantes, puede ser potencialmente generadora de conflictos y de tensión. ¿Por qué? Porque tiene cada uno de ellos. Esos intereses van a desaparecer. ¿Será posible abolirlos? No, no es posible. Cuando inclusive se trata de impedir y se crean mercados restringidos, mercados que podríamos llamar rojos, porque son mercados dignados por la sobrepoblación, la consecuencia aparece los mercados negros. Entonces, el orden político se expresa en el orden institucional, que es el orden democrático, no puede aspirar ni se puede decir que esa conflictividad desaparezca. Lo que sirve es para que esa conflictividad se transmite con justicia, se transmite con equidad y para que los intereses coexistan, convivan armoniosamente, equilibradamente y que en ningún caso pese un interés sobre otro de un modo que sea inequitativo. Para que eso sea posible, tiene la sociedad civil que mantenerse libremente, esto es, organizada espontáneamente, organizada en sus organizaciones naturales, en sus asociaciones, en sus colegios, en sus gremios, en sus partidos, en sus iglesias, que no son una artificial imposición desde arriba, sino una espontánea emanación desde abajo de esa pluralidad, de esa diversidad, el que realmente se expresa en la sociedad. Solo así se pueden conseguir, solo con esa actividad, con ese dinamismo, con esa acción social que exprese el pluralismo, la diversidad de intereses, la vertebración, y que todo eso se pueda articular y se pueda lograr que funcione equilibradamente, resolviendo los conflictos que se presenten con justicia, puede haber democracia y puede haber paz. Y solo habiendo democracia y paz puede haber una sociedad civil sana, una sociedad civil libre, una sociedad civil propiamente dicha. Porque de nuevo volvamos a lo que dijimos al comienzo, a la idea de buscar que la sociedad civil es la sociedad entera, la sociedad a secas, pero a secas quiere decir con todas sus expresiones, con todas sus manifestaciones. Así que para la sociedad civil, cuando hay democracia y paz, hay que trabajar siempre por consolidarlas y por desarrollarlas. Y cuando no las hay que trabajar para buscarlas. Cuando en su ausencia, la tarea de la sociedad civil es buscarlas. Y en su presencia no ha cesado, no entra en reposo la sociedad civil, sino que el interés de la sociedad civil
es consolidar la democracia y la paz y desarrollarla, porque siempre pueden dar más, porque siempre van a ser objeto de nuevas exigencias. Entonces, la ciudadanía nunca va a ser un deporte de espectadores. Uno no puede ser ciudadano como ver un juego de pelota por televisión, o un juego entre Barcelona y Real Madrid por televisión, un juego entre los Yankees y los Medias Rojas, o entre el Caracas y el Magallanes por la televisión. Uno, o desde la tribuna. En la democracia estamos todos en la cancha. Todos estamos en la cancha porque si la democracia funciona, produce paz, y si la democracia y la paz funcionan, la sociedad puede vivir, puede desarrollarse y puede prosperar. Entonces, no hay un funcionamiento independiente, aunque el poder político sea independiente de los intereses sociales individuales de cada uno, y la sociedad debe ser libre e independiente del poder político. Una y otra son a su vez interdependientes, porque están comunicados, porque no puede haber un divorcio entre ellas. Hay independencia, sí, pero hay una relación dinámica que le da vitalidad, que le da fortaleza a la democracia y la paz, y con eso le da vitalidad y fortaleza y posibilidades de desarrollo a la sociedad civil. Yo hasta este momento llega mi exposición inicial y le doy la bienvenida a las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Ok, profe, No, creo que Cariorlis tiene problemas de conexión, entonces mientras ella resuelve, ¡ay, ya! ¿Solucionaste? Creo que Listo. me ven, me escuchan. Ok. Bueno, profesor, no sé si tiene algo más que agregar. Tuve problemas de conexión, creo que el último minuto. Sin embargo, bueno, muchísimas gracias por su ponencia, bastante interesante y bastante acertada, como siempre. Por aquí nos han hecho llegar varias preguntas. a la orden. Muchísimas gracias de nuevo. Quiero saber cómo le gustaría la metodología en que se la fuera comentando, de una en una, dos en dos, como se le haga más cómodo. Fíjate tú, tenemos que interesante. Por un lado, el tiempo, ¿no? Tuvimos más o menos 50 minutos de exposición. Ahora quisiera saber de cuánto tiempo disponemos para la fase de preguntas, y más o menos, de acuerdo con la experiencia de ustedes, de cuántas preguntas estamos hablando para poder yo sugerirte si la hacemos una por una o si la hacemos en conjunto. Ok, nos siguen llegando preguntas. Aquí en orden tengo aproximadamente 5 y No te oigo. Sí, creo que tiene algunos problemas de conexión. Vamos a esperar a ver Me si parece. Mire. no, si no, yo puedo continuar yo. Pero fíjate. Unos 20 Ajá. minutos, 15 minutos, tal vez menos para las 6. Entonces, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, tú que las tienes allí, agrúpalas de 3 en 3 y por supuesto, si hay preguntas que son asociadas, pues la gente no está al cabo de saber qué preguntó el otro, reúnelas como una sola y vayamos respondiendo de 3 en 3 las preguntas que se nos presentan. Si te parece. Ok,
Voy con las primeras dos que ambas. Cree que la relación de los partidos políticos con la sociedad civil hace que la función de esta última se pervierta en Venezuela. La segunda, que va más o menos en relación, es una vez que salgamos de esta dictadura, ¿cuál tendría que ser el rol o el papel de la sociedad civil y cómo podría fusionarse con el área política para la reconstrucción democrática de Venezuela? Ajá. Fíjense, en primer lugar, yo no concibo una antinomia, una rivalidad entre partidos políticos y sociedad civil. Creo que si los partidos políticos pretendieran eh, copar la sociedad civil y castrar su desarrollo, cometería un error. Si la sociedad civil pretendiera sustituir a los partidos, creo que también cometería un error. No hay en una democracia no puede haber nadie que sea, digamos, políticamente puro o socialmente puro. Esa es pretensión imposible. ¿A qué me refiero? Un dirigente de partido, yo como ustedes saben, soy militante de un partido, tengo muchos años que no tengo ninguna actividad en él y no soy dirigente del mismo, pero lo fui durante muchos años, era miembro de la dirección nacional de ese partido. Ahora, al mismo tiempo, soy abogado y era miembro del Colegio de Abogados. Y al mismo tiempo, soy habitante de la urbanización Los Caobos, entonces, y soy de la Asociación de Vecinos y ahora soy de aquí, de la comunidad, de la comuna de Los Caobos. Como tal, tengo participación en la vida comunal. Pero soy profesor universitario y como tal formo parte de la vida académica. Y bueno, ahora soy de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, entonces estoy en esa corporación. ¿Por qué? Porque los seres humanos no tenemos una sola dimensión, que es algo de lo que, a lo que me referí en mi exposición antes. Y lo mismo al revés. Si alguien es de una organización de la sociedad civil y se postula como candidato o candidata a concejal y sale electo concejal, ¿quiere decir que dejó de ser de la sociedad civil? No. Ha adquirido una responsabilidad pública y en ese carácter tiene un papel público, pero sigue siendo parte de la sociedad civil. Porque, repito, la única manera que la sociedad civil adquiera su posibilidad plena, siempre perfectible, porque nunca es perfecta, de desarrollo, es en la vida democrática y en paz. Y la única manera que la democracia se realice como tal es en la medida en que la sociedad civil funcione sanamente, plenamente. Desde eso en cuanto a la primera pregunta, porque, insisto, no veo que sea realista esa rivalidad, que estoy consciente que existe. ¿Por qué? Por el insuficiente desarrollo de los partidos y también por el insuficiente desarrollo en la sociedad civil. Y que hay gente que desarrolla su vocación política a través de las ONGs y hay gente que desde el partido pretende actuar con independencia de la sociedad civil. Esos dos son errores que es menester superar para que podamos tener una democracia. Cuando esta fase
dictatorial de nuestra vida se acabe. Es que se acabará. Está tardando mucho más en acabarse de lo que yo quisiera, pero yo tengo certeza de que se va a acabar. Y ustedes, los jóvenes, tienen no solo más posibilidad de vivir la democracia que vendrá después, sino que van a tener muchísimas más responsabilidades en la democracia que vendrá después. Bueno, porque a la gente de mi edad cada vez nos queda menos tiempo y cada vez tendremos menos posibilidades de influir. Así que es muy importante que en la reconstrucción democrática el papel de la sociedad civil sea un papel muy activo. ¿Buscando qué cosas? Uno, buscando que la Constitución y las leyes existan y se cumplan con justicia. El maestro Rómulo Gallegos decía que la democracia era el imperio de las leyes bien cumplidas. Yo creo que la defensa de la constitucionalidad y de la legalidad, con las transformaciones que haya que hacerle, es una tarea muy importante de la sociedad civil. Otra tarea importante de la sociedad civil es que se respete la distribución democrática del poder. Es decir, que cada una de las ramas del poder público cumpla con sus funciones, la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, cumpla con sus funciones con autonomía, con independencia, pero también en cada uno de los niveles, porque hay un nivel nacional, un nivel estatal y un nivel municipal. Cada uno tiene competencias, tiene atribuciones que debe cumplir. Y a la sociedad civil le interesa que eso sea así. Le interesa por dos motivos. Uno, porque si funciona así, funciona mejor y la sociedad civil se puede realizar mejor en el ejercicio, en el disfrute de sus derechos. Pero también porque esa división de poderes, esa distribución evita el autoritarismo, evita la concentración de poderes. Y eso yo creo que es una lucha muy importante en el tiempo que viene. ¿Para qué? Para que no tengamos recurrencias autoritarias, porque siempre hay una tentación en el poder a concentrar el poder, a concentrarse. Y es un interés de la sociedad, un interés social legítimo, el que el poder no se concentre, sino que esté distribuido. Así que la tarea de la sociedad civil en la democracia que habremos de tener, que no es esta de hoy, tan defectuosa, tan deficitaria, en algunos casos tan inexistente, esa democracia que hemos de tener, el papel de la sociedad civil tiene que ser para preservar, por un lado, la Constitución, el derecho como causa de acción y límite del poder, y el poder distribuido, el poder repartido como clave de la eficacia del control del poder por parte de los ciudadanos y, por cierto, de la defensa de las libertades de los ciudadanos. ¿Qué más hay por ahí? Ok, muchísimas gracias, profesor. La próxima pregunta me parece bastante interesante. Y dictatorial. Una vez salgamos de esta situación. No le entendí. Hubo un vacío. ¿Cuál es la pregunta? Ok, le repito de nuevo. ¿Estamos los venezolanos destinados a vivir periodos dictatoriales una vez salgamos de esta situación? ¿Y cómo hacer para evitarlo? Yo creo que depende de nosotros. Ningún pueblo tiene un destino fatal y está condenado, ni está condenado al éxito, ni está condenado al fracaso, ni está condenado a la dictadura, ni está garantizada la democracia. Hay uno de estos edificios neoclásicos de la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, que tiene en el frontispicio, en uno de esos bajorrelieves, una de esas escrituras, que dice: la libertad es perpetua vigilancia. ¿Cómo se garantiza la vigencia permanente de la libertad? Si los ciudadanos la cuidamos.
si los ciudadanos la cuidamos, en primer lugar, cuidándola de nosotros mismos. Es decir, cuidándola de nuestros propios excesos, de nuestra propia irresponsabilidad o de nuestras propias arbitrariedades, pero también cuidando de que el poder no se exceda, de que el poder nunca se concentre, de que no aplaudamos la concentración de poder cuando pensamos que nos favorece o cuando es a favor de una opinión que compartimos, porque siempre es mejor el poder limitado, el poder distribuido. El que el poder legislativo controle al gobierno y legisle, y que sea esa una función separada de la función de gobernar, de la función ejecutiva, y que la función judicial se realice con independencia. Ese es uno ha sido uno de los grandes problemas de Venezuela. Ahorita en el caso extremo, pero durante muchos años también tuvimos un poder judicial muy defectuoso, que era dudosamente independiente. Y esa debilidad de la independencia judicial crea problemas en el funcionamiento de la vida republicana. Yo recuerdo que en una oportunidad, siendo yo diputado, entonces al Congreso, lo que hoy se llama Asamblea Nacional, me tocó encabezar la comisión que iba a recibir al presidente de la República de Italia, el señor Oscar Luigi Scalfaro, que dijo, por cierto, un gran discurso en la sesión de Congreso. Y mientras yo lo acompañaba desde el Salón Elíptico, atravesábamos el jardín, camino del hemiciclo, me puse a conversar con él, era un hombre muy simpático. Y le comenté, caramba, usted se siente aquí en su casa, porque usted es un hombre del Parlamento, usted antes de ser presidente fue presidente de la Cámara de Diputados muchos años. Y entonces empezamos a hablar y me dijo, mire, el Congreso de Venezuela controla al Poder Ejecutivo. Y entonces yo le dije lo que estaba en la Constitución, cuáles eran las obligaciones del Congreso y las competencias. Y me dice, no, yo sé que eso está en la Constitución. Lo que quiero preguntarle es si lo controla efectivamente. Y entonces me dijo, yo le voy a decir algo que no es de Venezuela, sino de Italia. Yo estoy seguro que si el Parlamento italiano hubiera controlado mejor al gobierno, nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza. Siempre cuando uno es partidario de un gobierno, lo fastidia que el Parlamento controle al Ejecutivo, le ponga límites, le exija cuentas, pero ese equilibrio es muy necesario. Ese equilibrio es indispensable. Tú recordaste cuando me presentaste que yo fui durante varios años, 4 años, secretario privado del presidente de la República. Me nombraron cuando tenía 28 años y tenía 32 cuando me fui a ser presidente de Venezolana de Televisión, del Canal del Estado. Pero en aquel momento hubo un tiempo en el cual el Congreso, donde el partido de gobierno estaba en minoría, citaba constantemente a los ministros a las comisiones y se las pasaba a los ministros entonces allá en las comisiones respondiendo a las preguntas de los diputados y los senadores. Entonces, como se quejaban conmigo, yo llamé a conversar al que era su jefe de la fracción parlamentaria del partido, que era el diputado Gustavo Tarre, que actualmente es el embajador de Guaidó en la OEA. Y Gustavo, que era un defensor muy leal de las políticas del gobierno, cuando yo le hice el planteamiento, oye, ¿se podría hacer algo para organizar mejor esto de las interpelaciones? Yo no, Ramón Guillermo, que vengan. Siempre un ministro tiene más cosas que un diputado. Que vengan a responder, porque si el Congreso no controla
hay mucho más riesgo de mal funcionamiento del gobierno y de corrupción. Y tenía razón, es verdad. Tiene que haber siempre equilibrio, porque solo el poder detiene el poder. Y es muy importante que ese equilibrio se conserve. Te escucho. Ok, esperemos que esta vez no hayan vacíos en el audio con la señal. La próxima pregunta se la puedo recitar dos, esta vez. Son, ¿cómo hacemos para devolver el entorno? Tal vez expresarse es reprimido. Es decir, ¿cómo devolver esa confianza? No entendí nada. Hay unos baches en el audio. Entendí cómo hacemos y después no supe. Ok, ¿ahora me escucha bien? Ahorita te escucho bien, espero seguir escuchándote bien. Si dices las frases cortas y claras, me ayudas a responder. Ok, ¿cómo hacemos para devolver al individuo el entusiasmo de ejercer su labor como ciudadano? Fíjense, el entusiasmo ciudadano es como el amor, una autopista de doble vía. No hay tal cosa como la unilateralidad. No depende nada más del ciudadano, no puede depender, y no depende tampoco nada más del lado político, y menos del lado político que no tiene poder. Pero yo creo que aquí es muy importante destacar que como las dictaduras, como lo dijimos antes, se esmeran en desarticular la sociedad civil. Y uno de los modos que tienen para desarticularla es desanimarnos, desalentarnos, convencernos de que lo que hacemos no tiene ninguna influencia, no tiene ninguna importancia, que mejor es que nos quedemos quietos, que mejor es que nos la calemos y punto. Entonces, ellos trabajan para eso. No lo olvidemos. Y no olvidemos entonces que siempre vamos a estar ante el fantasma de que desde el poder dictatorial se buscará desanimarnos. Eso tengámoslo presente y no caigamos en esa trampa. Y si lo tenemos presente, no caeremos en la trampa. Bolívar en algún momento dijo que él quería volver a ejercer el oficio de simple ciudadano, porque consideraba que la ciudadanía no era una expectativa, sino era un oficio, era un menester. La ciudadanía no es una pasividad. No es que yo esté aquí pendiente para ver si los políticos hacen lo que yo quiero y si no, me desanimo o me desaliento y espero, les atribuyo a ellos el deber de animarme otra vez. Como un político tampoco puede descansar, sentarse en los laureles y esperar que sean los ciudadanos los que por su cuenta se reanimen. La relación ciudadanía-política y la relación entre sociedad civil y democracia es una relación como la relación amorosa, es una relación bilateral. Y así como en una pareja, uno no puede decir que es culpa del otro todo lo malo que pasa y es gracias a mí todo lo bueno que podría pasar. Y el otro
no podría, el otro o la otra no podría decir lo mismo. La verdad es que la relación de pareja se construye entre los dos. Y asimismo es la relación política, porque la política es una relación humana, como todas las relaciones humanas. La confianza abogado-cliente, hablando en el campo de mi profesión. Es verdad que el abogado debe ser honesto con su cliente para mantener la confianza. Y el cliente debe ser sincero con su abogado, porque si el cliente le esconde la verdad a su abogado, no le dice no le cuenta la realidad tal como es, difícilmente su abogado podrá ayudar. Como estamos otra vez. Sí, no, pero ya estamos terminando. Creo que Cariorli tiene problemas con su internet. Quería darle las gracias, profe, por conectarse hoy. Yo creo que parte de la organización, y creo que hablo también por lo que están conectados, es un verdadero honor tenerlo con nosotros esta semana. Estoy completamente convencido que sin parte del trabajo que usted ha realizado durante los últimos años no estaríamos hoy acá. Ha sido un factor importantísimo para que en Venezuela haya unidad, no solamente dentro de los partidos políticos, sino de la sociedad civil. Y yo creo que las futuras generaciones tenemos mucho que aprender del trabajo que usted ha realizado y nos enorgullece mucho. Así que las puertas las tiene abiertas siempre y es un verdadero honor contar con usted. Bueno, y hoy ustedes en la distancia han entrado también en mi casa, así que son siempre bienvenidos aquí a casa. Y yo te digo por este intermedio lo mismo que te he dicho en persona. Yo creo que el esfuerzo que ustedes hacen desde Asociación Civil Más Ciudadanos es un esfuerzo muy, muy importante. Un esfuerzo que vale mucho y que de ninguna manera se cansen, de ninguna manera se desanimen. Este es un campo minado, el campo de la política, sobre todo en tiempos como este que vivimos. Pero andándolo con cuidado, uno no tiene por qué dejar de avanzar en él, porque vamos a ver el otro lado, vamos a ver la otra orilla. Nosotros no estamos condenados a vivir eternamente en esta situación. Y cuando esto pase, entonces que va a haber más cosas que hacer para ustedes. Así que mucha suerte y siempre bienvenidos. Yo me quedo con una frase para cerrar, que es que la sociedad civil no puede estar esperando afuera siendo aficionados de lo que está pasando. En todo momento nos toca trabajar. Así que bueno, con eso cerramos. Muchísimas gracias a todos por conectarse hoy. Y profe, mañana vamos a estar con su hijo, Guillermo Tell, hablando sobre democracia y los deberes ciudadanos que tenemos todos para construir y fortalecer la democracia. Así que se queda en familia la cosa. Yo tengo días que no lo veo así como estoy viendo a ti por el confinamiento, por la cuarentena, pero a mi hijo, a mi nuera y a mi nieta. Pero bueno, lo veo por este mismo camino. Así que nada, saludos a Guillermo.